Seguimos esta noche en Minuto 1, nos estás acompañando con el hashtag agitadores y especuladores, lo que te venimos hablando y comentando, sobre todo desde las últimas horas en nuestro país. Nos está acompañando Juan Graboy. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Gato. ¿Cómo andás? Bien, yo especulador no soy, pero No. Lo primero hay que agitar un poco también el avispero, porque Bueno, depende no es que de estamos qué forma. bárbaros. Depende de qué forma. ¿Y para qué agites. lado? ¿Y para qué lado? ¿Y para qué lado? Eso. O sea, agitás para el pueblo o para las corporaciones. Exactamente. Pero acá se está agitando para la desestabilización Sí, y la sí. especulación y todo lo que sabemos y que ustedes lo ven a diario y lo cotidianamente, sufre la sí. gente. Y ojo, no, porque recién lo veía, Gerardo Morales es el jefe intelectual de los desestabilizadores, lo que pasa es el tonto. Y no hay que olvidarse que es el que tiene presa a Milagro Sala. No, clarísimo. Que fue clarísimo. una bandera de campaña del Frente de Todos y que hasta ahora el Frente de Todos no hizo demasiado por su libertad. Entonces yo lo tengo entre ceja y ceja, porque además puso el hijo a manejar sus plantaciones de marihuana, tiene el contrabando, digo, ojo que esto de halcones y palomas a veces se confunde. No, totalmente, pero está clarísimo eso. Y Hacen muy bien las puestas en escena. hace muy bien y además él quiere defender los chorreros de plata que recibe el gobierno nacional. Por eso se hace el buenito con Batakis, digamos. Porque recibe, digamos, hay pactos de poder, Gato. Y acá yo tengo mucho miedo de que la política esté en un cumple. Entonces se pelean los amigos en el cumple, después se amigan. Estamos bailando en el Titanic. Y la única que lo vio a esto, y yo te lo tengo que decir, la única que tiene visión estratégica, es una estadista, es Cristina, que a mí hace 1 año y medio me dijo, estamos en riesgo de entrar en una hiper, hay una situación muy jodida, esto es una crisis de deuda, esto no se resuelve fácil. Entonces, a ver, ¿es una buena noticia que se haya llegado a un consenso con el ministro de Economía? Sí, es una buena noticia. ¿Resuelve los problemas? No, no resuelve los problemas. Acá hay que combinar la estabilización de la macroeconomía con un shock redistributivo. O sea, ¿por qué esta cosa de que... ¿Cómo vamos a estar discutiendo si hay dólares para que River compre un jugador? La gente se está cagando de hambre. Ningún dólar a 130 pesos. Le estamos regalando los dólares a los empresarios. Esto es una barbaridad. Se tiene que cortar toda venta de dólar que no sea para insumos esenciales para la producción argentina. Bueno, la semana pasada esto comenzó a reestructurarse. Anoche fue clara, Silvina Bataki, ¿la viste anoche acá? La vi anoche. Fue clara cuando dijo el dólar para la producción y para lo que realmente se necesite. Sí, la vi, me gusta, la banco fuerte, como puse en el tuit. Ya hay una cosa que no me gustó. ¿Qué? Y que me parece que le gustaba más el salario básico universal antes de ser ministra. Entonces, lo que se dice con el pico se defiende con el cuero. Acá, si no hay un shock redistributivo, junto con la estabilización de la macro, lo cual implica, básicamente, quién paga los costos de la crisis. Si lo van a pagar los pobres y los laburantes, o lo van a pagar los sectores de alto poder adquisitivo, las grandes fortunas. ¿Qué es la discusión de la segmentación de las tarifas? ¿Cómo se segmenta? ¿Qué es la discusión de los dólares? Si se siguen rifando dólares, yo vi ya medidas importantes. Y con la segmentación estás de acuerdo. Pero desde luego, ¿cómo vamos a subsidiarle la luz a... Anoche ratificó que se hace. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual no descartó, volviendo al tema que a vos te interesa. No lo descartó. Especialmente se lo preguntamos por el tuit que vos hiciste ayer. No lo descartó. Dijo, es un tema para dialogar. Lo que pasa es que viste, hay cosas que ya hablamos demasiado. Y vos sabés que la semana que viene hay una marcha de sectores de la patronal agropecuaria. Sí. Y ellos están pujando por sus intereses. Obvio, un paro. Bueno, entonces, esto parece... El momento en que más guita ganan. Claro, esto parece la lucha de clases, pero lucha una sola clase. La de arriba. Entonces, los de abajo, desde el 2015 hasta hoy, el día de hoy, el sector informal perdió el 34% del poder adquisitivo. Los asalariados formales, el 24%. Los jubilados de la mínima, más o menos por ahí anda. Los famosos planes sociales, que tanta controversia hay, que son 20.000 mugrosos pesos con los que subsiste la gente, también perdieron aproximadamente el 22%. Se acabó, hermano. O sea, una suma fija de 15.000 pesos para los jubilados, una suma fija de 15.000 pesos para los trabajadores de bajos ingresos del sector público y el sector privado, y un salario universal básico de 15.000 pesos, que es la línea de indigencia individual para
los 7 millones de trabajadores informales no registrados que perdieron el 34%. Ahora, se puede y se debe hacer. Rebobinemos. Me parece que a partir del escenario del domingo, que lo que tendría que haber sido obvio no se daba, se volvió, cena noche amena, hay una reconfiguración por lo que yo sé, se puede empezar a vislumbrar otra vez un complemento político esencial para esto, muchas de las cosas que vos pedís. Esto es cierto, entonces la compañía Batakis, que es muy capaz, muy inteligente, conoce mucho la realidad del país, conoce el terreno. Claro, también. no tiene el alma mater en Colombia. Exacto. Bueno, pero hay que tomar decisiones. Bueno. Y las decisiones... Démosle tiempo. Sí, pero el tiempo no lo definen los dirigentes. No, es obvio. O sea, sí, las urgencias. hay que entender la situación que hay en el país en este momento. Los laburantes no aguantan más y los niveles de conflictividad, sobre todo en las periferias, van aumentando sin ninguna organización que los esté conduciendo, de manera absolutamente espontánea. Claro. Entonces, y Juan, ¿cuál es tu postura o tu análisis a partir de los dichos de Cristina en ese plenario de la CTA que pidió clarificar el tema de los planes sociales, ¿no? Allí muchos se dieron por aludidos, saltaron. ¿Qué opinás vos? Mirá, Cristina dice varias cosas sobre este tema. Hay algunas cosas que a mí me parece que está mal y otras que me parece que están bien. Recién yo vengo de la Villa 20, del Profesorado Pueblos de América. Doy clase ahí de una materia que se llama Nuevos Horizontes, de 4º año. Ahí los docentes son villeros, van a dar clases en las escuelas de los barrios populares y se reciben muchos este año. ¿Qué, secundaria? No, un profesorado, un profesorado de educación primaria. Mira qué bueno. Para que den clases en los propios barrios donde no hay docentes que quieran ir. Sí. Muy pocos, heroicos docentes que van a los barrios. Entonces van a ser los propios vecinos de los barrios. Ahora, ¿qué pasa? Tienen que hacer las prácticas, por ejemplo, y tienen que cursar ahí. Si no tuvieran el programa Potenciar Trabajo, no pueden hacer las prácticas. Claro. Porque no puedes laburar, ir a hacer las prácticas. Entonces, para ser docente tenés que ser de clase media. Y mientras hacen el profesorado, ¿cómo se hace la limpieza del profesorado? ¿Cómo se arreglan las aulas? Bueno, con el Potenciar Trabajo. Entonces, el Potenciar Trabajo es un excelente programa. El problema es que se desmadró en la cantidad. Es un programa para fortalecer este tipo de cosas. Cooperativas, agricultura familiar, reciclado, bachilleratos populares, profesorado, centro de educación, etc. Se desmadró, no por culpa de Emilio Pérsico, porque ahí hay una confrontación política entre el movimiento Evita y Cristina, que es clara, es un problema de poder. Y yo, desde el punto de vista de la orientación política, estoy mucho más cerca de Cristina. Pero con Emilio y el movimiento Evita desarrollamos el concepto de la economía popular, organizamos la UTEP, tenemos muchas vivencias juntos y creemos en que este tipo de cosas como el Profesorado Pueblos de América o como las cooperativas de reciclado o como la agricultura familiar son políticas que tienen que ser política de Estado. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es cuando el que tiene hambre en la Argentina no tiene otro lugar donde reclamar que la 9 de julio. No es que de repente el Polo Obrero sumó muchos trotskistas. Hay mucha gente con hambre. Y entonces, el que reclama, junta gente también que hay necesita. intencionalidad política, Juan. No seamos ingenuos. Aunque así fuera, si no hay un sustento material, que es la necesidad de la gente, por más intencionalidad política, no movés 30.000, 40.000 personas, digamos. Ahí hay una necesidad real. Entonces, ¿qué es lo que dice Cristina con lo que sí estoy de acuerdo? ¿Por qué si hay 7,5 millones, que es el número que lo tenemos todos, porque fue el del refuerzo de ingresos, que es un número exacto, de personas que están en situación de informalidad, que no es solamente el más pobre de los pobres, es el pibe que atiende la carnicería, es la piba que cuida chicos, claro. Es el que está en el Rappi. Bueno, ¿por qué si hay 7,5 millones de personas en situación de informalidad, que no tienen ingresos fijos, que no tienen patrimonio, que no tienen gasto de tarjeta, solamente reciben 1.300.000? ¿Por qué si ahí tenemos 4 panelistas, ¿no? Entonces, los 4 tienen necesidad. Y yo tengo que decir, reciba a Morín y los otros 3 no. Porque hay para 1 y no hay para 4. Es una gran injusticia eso. Es una gran injusticia. Por eso vos haces hincapié en este... Que tiene que universalizarse. O sea, tiene que haber para todos. Entonces, diferenciemos lo que es una política de cooperativas y lo que es una política de refuerzo de ingreso para estos 7,5 millones que partieron el 34% del poder adquisitivo de 2015. Pensá que a vos te sacan 1/3 de lo que ganás. O sea, uno se tiene que poner en esa situación. Y esto no está mejorando. O sea, no se puede festejar que en un año
en vez de ser el 34%, es el 33%. La gente viene aguantando y aguantando y aguantando. Entonces, digo, ahora que Silvina, que comparte una línea de pensamiento con Cristina, que planteó el tema del salario básico universal, la Cámpora está de acuerdo, el Movimiento Evita está de acuerdo, Insaurralde está de acuerdo, Zabaleta está de acuerdo, Arroyo está de acuerdo, estamos todos de acuerdo, hagámoslo. Porque si no, es muy fácil hablar y después realizar no. Y seguimos invirtiendo en la apotegma de Perón, que es mejor que decir es hacer. Entonces, ¿no? Hay poco tiempo. Y muchos de nosotros tenemos una responsabilidad política y social, de si los que tienen responsabilidad de gobierno no entienden la catástrofe social que hay, se la tenemos que hacer entender. Y si no la entienden, cuando lo anunciamos en la televisión o cuando lo planteamos en documentos, lo vamos a tener que hacer en la calle. Y yo no tengo ninguna intencionalidad política, te lo puedo asegurar. Venimos de Ecuador, que hubo una gran movilización indígena, que tenía un componente político, como todo. Obvio. Pero era fundamentalmente social. ¿Qué pedían? ¿Qué pedían? Ahí, la verdad, hay un plan de ajuste permanente de hay hace un neoliberal. Total. Hay un neoliberal y que es un represor, además. ¿Pero qué estaban pidiendo la gente? Que baje el precio. Que baje el precio del gasoil. Que no les rematen los campos por los préstamos hipotecarios, que aumenten el bono de desarrollo humano integral, que es lo más parecido a un salario universal, solo que es muy chiquito, que hay ahí. Y no había plata. Bueno, tuvieron que luchar. Lucharon y lo consiguieron. Entonces, acá no deberíamos tener que luchar. Exacto. Tendríamos que, desde la política, resolverlo. Ahora, si la política sigue en su autorreferencialidad y no da respuesta, primero, para los que le interesa mucho el electoral y la estabilidad electoral, vamos a perder así. A ver si se entiende. No es un problema de si nos amigamos, no nos amigamos, si Cristina se enoja, si Alberto se ofende, si la llama, si no la llama. La gente está mal económicamente y la gente votó a este frente para salir del neoliberalismo, no para hacer un acuerdo truchísimo con el FMI, para que nos rifen los dólares como fue hasta ahora. Entonces, vamos a corregir el rumbo, corrijámosla, tomando lo que dijo el presidente en su primer discurso, que era empezando por los últimos. Entonces, no hay más tiempo, tiene que estar el salario universal, tiene que haber una suma fija para los jubilados de la mínima y tiene que haber una suma fija para los trabajadores del sector público y privado que están ganando por abajo de la línea de pobreza. Porque ganar 90 lucas hoy es estar ahí en la línea de pobreza. Juan, gracias como siempre. A vos, gato. Muchísimas gracias como siempre. Me gustó eso de que estás dando clase y esto del profesorado. Está bueno. Hay que hacer una nota sobre eso. Dale. Así que nos vamos a poner. Sí. Está muy bueno. Gracias, Juan. Como siempre, un gusto. Bueno, interesante todo lo que plantea para reflexionar también lo de Juan Graboy. Pedro Brigger.